Cuando a veces se pregunta ¿de dónde descienden los rosarinos?, suele responderse que descendemos de los barcos. Ciertamente tiene algo de verdad. Hacia 1860 la Argentina era uno de los estados menos poblados de América. Distintas políticas de inmigración, promovidas por el gobierno, por empresas privadas de transporte transoceánico de personas y otras de administración de tierras, incorporaron una enorme proporción de sangre extranjera a nuestra población original de criollos y mestizos. Esto sucedía durante la segunda mitad del siglo XIX y la primera del siglo XX. Los inmigrantes españoles e italianos, en su mayoría analfabetos, hambrientos, viajaban en vapores de tercera clase, sobre la cubierta. Llegaron a Rosario por el río Paraná. Se hospedaban por un tiempo en el asilo de inmigrantes en la calle Urquiza número 22. En ese mismo sitio se construyó posteriormente el primer edificio de la aduana. Parecía una fortificación. Fue demolida en la década del 30 para construirse el que actualmente conocemos, inaugurado en 1937. La mayoría de estos inmigrantes provenía de Italia y España, pero también llegaron ingleses, franceses, alemanes, polacos y rusos, árabes y judíos. Estos recién llegados eran ofrecidos por las compañías inmigratorias a fábricas o talleres y eran trasladados gratuitamente, con su equipaje y sus herramientas dentro del territorio nacional. Algunos inmigrantes trajeron desde Europa la experiencia de la creación de sindicatos de trabajadores. Semejante explosión migratoria iba a dar origen a un nuevo tipo de viviendas colectivas para gentes de bajos recursos, los conventillos. Hacia 1900, 1 de cada 4 rosarinos vivía en un conventillo. El aluvión de inmigrantes y la pobreza hizo que gran parte de la población terminara hacinada en estas viviendas colectivas, que básicamente eran viejas casas señoriales abandonadas o nuevas construcciones de madera y chapa destinadas a este fin. Cada cuarto era ocupado por una familia completa, hasta 6 o 7 personas, sumando hasta 300 habitantes por conventillo que compartían los patios, la cocina y los baños. A principios del siglo XX había en la ciudad unos 1.200 conventillos. El más grande de todos, y el peor, estaba en el barrio Refinería. Pertenecía al mismo Manuel Arijón, que había diseñado la coqueta aldea de Saladillo al sur de la ciudad. Tenía 95 piezas y vivían 369 personas compartiendo un solo baño. En esa época otros conventillos se destacaban en Rosario y con sus reglas propias de funcionamiento constituyeron una subcultura propia. Los 400 cuartos, ese era el nombre de uno de los más grandes conventillos del barrio Refinería. 350 personas, entre turcos, japoneses, italianos, sirios y españoles, debían pujar no solo por su espacio, sino por una de las 4 letrinas y la única canilla. El Atrevido, otro de los grandes inquilinatos propiedad del que había sido jefe político de Rosario, don Mario Silvetti, le pisaba los talones al primero. Los precios de las habitaciones eran de entre 25 y 30 pesos. Otros, como el Rápido, el de Bachicha, el de Jamalá, cuyo dueño era José Jamal, formaban una intrincada red entre almacenes, bodegones, prostíbulos clandestinos y refugios de malvivientes. Era frecuente la pelea a cuchillo, donde prevalecían códigos, silencios, compadrazgos y cofradías.